Hola, se me escucha bien. Bien hallado, muchas gracias a Radio Revolución por invitarme, muchas gracias compañero Tawfiq. Nada, muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio y nada, muchísimas también gracias por ofrecer este espacio de noticias, de debate, de entrevistas que yo creo que es muy necesario un poco también para luchar contra ese bloqueo mediático, ¿no?, que sufre la causa saharaui de forma continua. Estoy viendo aquí compañeros y compañeras, como por ejemplo el compañero Mohamed de Tenerife, ¿no?, que está llevando también un trabajo brillante con la diáspora en Tenerife, que tuve la oportunidad de conocer cuando fuimos a presentar el libro en Tenerife por invitación de la Asociación de la Diáspora Saharaui ahí, de la que se encarga Mohamed y otro compañero, y están haciendo un trabajo excelente. Así que muchísimas gracias por asistir. Estoy viendo también a Carlos, al que tuve el placer de conocer y compartir también espacio en Granada hace apenas una semana. Estoy viendo también al Hafez Khatri desde los campamentos de refugiados saharauis y la radio saharaui. Y también a Tawfiq, por supuesto, que es un compañero. Así que nada, muchísimas gracias por estar y creo que va a ser bastante interesante que podamos intervenir todos. Para no alargarme mucho, Tawfiq, que sé que no te gusta, voy a resumir bastante. Es el tema de las elecciones, el Sáhara Occidental. Yo sobre todo voy a hablar de dos puntos. Primero, de la instrumentalización de la causa saharaui y el segundo punto es de los reclamos, ¿no?, del pueblo saharaui respecto a la política o a los partidos políticos en España. El primer punto sobre la instrumentalización de la causa saharaui, tengo que decir que aquí inocente es absolutamente nadie. Durante muchísimos años, incluso antes de que naciésemos nosotros, ¿no?, que somos de las generaciones, digamos, más jóvenes de saharauis, pero ya desde los años 70 y estando tan viva, ¿no?, esa herida y esa traición al pueblo saharaui por parte del gobierno español, hemos visto y hemos lamentablemente vivido, hemos leído más tarde en la historia como muchísimos políticos del panorama político español aprovecharon ese malestar que existía en la población española por la forma en la que se abandonó el Sáhara Occidental, se traicionó al pueblo saharaui, se entregó el Sáhara a Marruecos e intentaron captar, digamos, de algún modo ese enfado popular a través de un apoyo completamente, para mí, superficial en sus programas electorales. Muchos de ellos, como Felipe González, viajó a los campamentos de refugiados para decir que estará con el pueblo saharaui hasta la victoria final. Una vez llegaron al gobierno, lamentablemente lo que vimos no es que solo no hayan cumplido con estas promesas, sino que fueron mucho más allá para apoyar de una forma directa, para apoyar militarmente, para apoyar armamentísticamente, para apoyar económicamente al régimen marroquí que sigue ocupando el territorio del Sáhara Occidental. Es una traición que se sigue viendo, ¿no? Es un capítulo, parece que es la misma película que vemos una y otra vez, y se hace más viva cada vez que hay elecciones, ¿no? Vuelven también a abanderar la causa saharaui muchos partidos, vuelven a usarla un poco como arma arrojadiza entre ellos, pero lamentablemente cuando llegan al poder no hacen absolutamente nada, ¿no? Es algo que digo del que es inocente absolutamente nadie en el panorama político español, ¿no? Podríamos luego ya extendernos un poquito más en esta parte y ya paso al segundo punto también de una forma resumida, en repetir algo que yo intento repetir absolutamente siempre que tengo una conferencia, una charla, una entrevista y demás que se trata este tema, de que los saharauis no le estamos pidiendo a los políticos españoles solidaridad con una causa ajena, no les estamos pidiendo por favor ayúdennos que nos estamos muriendo en África, ¿no?, sino que es todo lo contrario. Los saharauis partimos de una exigencia, es decir, España tiene una responsabilidad no solo histórica y moral, sino también jurídica, dictada por las Naciones Unidas, dictada por los organismos judiciales internacionales, que le obliga a cumplir con una responsabilidad que es la descolonización del territorio del Sáhara Occidental, que colonizó aproximadamente durante 100 años, ¿no? Entonces, partiendo de esa legalidad que le exige al gobierno español, a los políticos españoles, al Estado español, liderar el proceso de descolonización, yo creo que los saharauis aquí tenemos una exigencia, ¿no? Y partimos de esa exigencia, porque mucha gente pues lo entiende que, bueno, que estamos pidiendo solidaridad, no, es que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una exigencia, un derecho que tenemos los saharauis y que tenemos que seguir exigiendo, porque lamentablemente estamos ligados y estaremos siempre ligados a España y al Estado español hasta que haya una descolonización ordenada en el Sáhara Occidental, ¿no? Y ya está. Para empezar esta primera intervención he intentado resumir lo máximo y bueno, también decir que hemos elegido una hora en la que hay un partido, una final bastante importante, entonces quizás por eso no hay tanta gente. Nada, te paso la palabra, Tawfiq. Muchas gracias.
Gracias, Taleb. Sí, efectivamente. Llevo un rato viendo en los grupos de WhatsApp y en los grupos de aquí de Twitter que hay un partido que todo el mundo está pendiente del partido. Con nosotros también está Carlos, Carlos que es cabeza de lista en Partido Socialista Libre de Federación, aunque la Junta Electoral de momento no han pasado el filtro de la Junta Electoral y por ende Carlos de momento está en misión de litigancia en los tribunales. Luego le pasaré la palabra porque me gustaría escuchar, como persona que es afín a la política, como alguien que conoce muy bien el panorama político español, qué puntos de vista nos puede dar por un lado. Luego, por otro lado, vamos a, como bien ha hecho Taleb ahora mismo, que nos ha dado un breve repaso de lo que es la carrera del Sáhara Occidental a través de los últimos años en los diferentes programas electorales y campañas electorales españolas. Me gustaría hacer un pequeño repaso de cómo las diferentes formaciones políticas, ya que nos aproximamos a las elecciones del 9 de junio en las europeas, quiero hacer un breve repaso de lo que hemos visto sobre el Sáhara Occidental dentro de los programas electorales de cada uno. Sé que puede resultar un poquito aburrido, pero me parece muy interesante sencillamente porque luego vamos a hacer una comparación y que vamos a ver lo que va a abrir precisamente el debate y nos va a hacer un poquillo hablar sobre el tema, ¿no? Por un lado nos encontramos a Sumar, que por ahora mismo se ha posicionado por excelencia como, al menos a título teórico, por excelencia como defensor del pueblo saharaui. Además, en su programa, en el apartado 2.3, apoyaremos también desde el marco europeo el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, dando marcha atrás al cambio de posición adaptado en nuestro país, reforzando las relaciones diplomáticas al más alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática. Sigue, por supuesto, un poquito más de retórica, pero pues se puede destacar eso. Por otro lado, el detractor que se ha convertido por excelencia hoy día, que es el Partido Socialista, en relación con el Sáhara Occidental, promoveremos también desde el marco de la Unión Europea acciones de apoyo al enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas y encaminadas a alcanzar una solución en el marco de las Naciones Unidas. Impulsaremos asimismo la ayuda humanitaria de la Unión Europea a la población saharaui en los campamentos. Recordemos que ya no habla del libre derecho a la autodeterminación. Del año pasado, desde las últimas elecciones a estas, esto ha cambiado. En cuanto a PP, a Ciudadanos y a Junts per Catalunya, ninguno de ellos dice absolutamente nada. Y luego, por otro lado, Europa Republicana, que es una coalición que engloba a Aramés, ERC Bildu y BNG. Ninguna de ellas hace mención en el comunicado conjunto, sin embargo BNG sí que se ha salido un poquito de esta línea en su propio panfleto por lo menos y declara que irá en consonancia con los tribunales de la justicia europea sobre el Sáhara Occidental y continuarán en la defensa activos en el intergrupo del Sáhara Occidental por el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Podemos, por otro lado, sí que hace una mención al Sáhara Occidental en la que habla de la libre determinación del pueblo saharaui. La Unión Europea no puede permitir que España, potencia administradora del Sáhara Occidental según las Naciones Unidas, se pliegue a las decisiones unilaterales de Pedro Sánchez de respaldar el plan de ocupación de Marruecos. En este sentido, apoyaremos con acciones concretas el derecho de la libre determinación. Efectivamente, he revisado y sí hay acciones concretas. Por lo menos, como digo, en el marco teórico. Vox, por otro lado, la Unión Europea también ha abandonado a España en cuestiones tan relevantes como es la protección de las fronteras de las ciudades de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, decisivas para asegurar nuestra seguridad exterior. La solución inmediata de la cuestión de Gibraltar mediante la necesaria reintegración en el plano de la soberanía española. La defensa de nuestros intereses frente al afán expansionista de Marruecos o la misma garantía de la unidad nacional. Por otro lado, habla sobre las acciones que se han de exigir, entre ellas la suspensión del acuerdo de la Unión Europea y Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización de comercio de productos agrícolas y productos de pesca. Sin embargo, no hace ni una sola mención del Sáhara Occidental. Por último lugar, nos encontramos a Frente Obrero, que en Frente Obrero la medida que pone es asumir su deuda histórica y defenderá sin reservas el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Con esto que acabamos de decir,
me gustaría recalcar que ninguna sola formación habla del legítimo representante del pueblo saharaui ni dónde lo va a enmarcar. En ninguna de ellas habla del Frente Polisario. Bien, con esto que acabamos de ver, Taleb, me gustaría preguntarte, ¿crees que estos compromisos reflejan una intención genuina de resolver el conflicto? ¿Qué probabilidades ves de que las formaciones políticas, estas que acabamos de mencionar, cumplan realmente con las propuestas que han hecho sobre el Sáhara Occidental? ¿Son acciones con acciones concretas o se deben de llevar de una manera más ambigua? Y por último, ¿qué pasos crees que deben ser decisivos a la hora de empezar a tocar medidas que sean de una manera que se muestre un apoyo tangible y no algo meramente simbólico? Me, bueno, me parece una pregunta muy interesante, me parece un repaso también muy interesante, pero yo, o sea, es algo que me parece muy extraño, creo que ningún partido, bueno, hay alguno que sí que lo hizo, creo que solo uno, por lo menos en las últimas elecciones que yo he estado revisando, y es que algunos, los que se atreven o los que por postureo se atreven a mencionar la cuestión del Sáhara Occidental, yo creo que hay mucha desinformación, incluso dentro de los partidos que se hacen llamar pro-saharauis o que dicen apoyar la causa saharaui, y es la colocación de la cuestión saharaui dentro de lo que es el panorama exterior, ¿no? Siempre está en un punto con Ucrania, con Palestina, con otras cuestiones internacionales, cuando la cuestión saharaui es puramente política nacional, porque estamos hablando de que la cuestión saharaui está completamente ligada a la política española, porque legalmente el territorio del Sáhara Occidental se sigue considerando un territorio español. Recordemos que el espacio aéreo del Sáhara Occidental sigue perteneciendo a España. ¿Por qué? Es por una cuestión tan sencilla, por la cual yo estaba hablando con una persona no hace tiempo para un poco informarme sobre esto, un poco más especializada en el mundo de la aeronáutica internacional y demás. Y me decía que los aviones para cruzar el espacio aéreo del Sáhara Occidental consultan a una organización perteneciente a las Naciones Unidas o derivada de las Naciones Unidas que les dice de quién tiene la soberanía sobre cada territorio. El caso es que esta organización responde que quien tiene la soberanía legal hasta el día de hoy sobre el territorio del Sáhara Occidental es España, por lo cual aquí estamos hablando de que nunca ha caído la responsabilidad española, tanto legal como territorial, sobre el Sáhara Occidental, por lo cual es una cuestión de política nacional, es un territorio que sigue ligado en términos legales a España, por lo cual es de política nacional. No se puede poner, decir, bueno, pues en política exterior tenemos el punto de Palestina, el punto de Ucrania, el punto del Sáhara Occidental. No la puedes colocar como una cuestión más. Quizás esto lo podría hacer Noruega, lo podría hacer Japón, como su política exterior, pues un poco, ¿no?, en el ámbito del Sáhara Occidental. Pero España, estando ligada en términos legales, no puede poner la cuestión del Sáhara Occidental. Por lo cual, incluso estos partidos que incluso muchas veces nos lo dicen, y dicen, mira qué bueno soy, si te he puesto mi programa electoral, y es como le tengo que decir, señor, lo has hecho todo mal, porque yo no soy política exterior, yo soy política nacional, política interna española, hasta que haya una descolonización y el Sáhara Occidental se descolonice totalmente de Marruecos, ¿no?, y sea un Estado libre, independiente además y desligado completamente en términos legales y jurídicos de España, y ya entonces sí que se podría hablar un poco de que la cuestión saharaui queda delegada o relegada a términos de política exterior, ¿no? Pero es muy llamativo la instrumentalización de la cuestión saharaui por parte de estos partidos, y tú lo mencionabas ahora al hacer la pregunta. Me parece completamente negativo, primero porque no se acaba de entender que la cuestión saharaui es una cuestión de política nacional y que debe de estar sobre la mesa como una de las cuestiones más urgentes, porque hablamos de una cuestión de descolonización, y muchos de estos partidos que abanderan la defensa de la cuestión saharaui, cuando les preguntas sobre la colonización en África y demás, pues ponen el grito en el cielo, que fue una de las etapas más negras de la historia, que no se debía haber colonizado estas poblaciones, pero bueno, que es algo que dejamos en el pasado. Dejamos en el pasado hasta cierto punto, porque la cuestión del Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización, por lo cual la gravedad de esta situación debe colocarla en uno de los puntos principales de la política nacional, porque ya he dicho, no quiero repetirlo más, que está ligada a este país. Esto por una parte. Y por otra parte, yo creo que se puede hacer muchísimas cosas. Se pueden hacer muchísimas acciones. Hace poco
Hemos conocido, hace un par de años se ha revelado que 16 empresas del IBEX 35 se están beneficiando de la ocupación en el Sáhara Occidental. Se están saqueando los recursos naturales del Sáhara Occidental. Estos partidos podrían comenzar por impulsar desde su presencia en el Congreso de los Diputados algún tipo de ley, alguna proposición no de ley, alguna denuncia pública, aunque sea en un discurso, nombrando con nombres y apellidos a estas empresas, a los dueños de estas empresas y señalándoles. Podrían llevarlos ante los juzgados, podrían presionar políticamente si no quieren entrar en una confrontación directa, por lo menos que entren en una confrontación directa con quien alimenta esa ocupación, que son muchísimas empresas españolas. Ningún partido presente en el Congreso lo ha hecho. Se podría hablar del reconocimiento de la República Saharaui, como se está hablando del reconocimiento del Estado de Palestina. Ningún partido ha tomado esa iniciativa. Se podría hablar incluso de, al igual que se invitó a Zelensky, ¿no?, para dar un discurso ante el Congreso de los Diputados, ¿no?, como una forma de solidarizarse y de tener presente en la política nacional y actual española a la cuestión de Ucrania. ¿Por qué ninguno de estos partidos que dice apoyar la causa saharaui y por qué no invita a Brahim Ghali como líder del Frente Polisario, presidente de la República Saharaui, a dar un discurso en el Congreso de los Diputados? Ninguno de estos partidos lo ha hecho, ¿no? Y va mucho más allá. Estos partidos, sobre todo has mencionado a Sumar, también me gustaría mencionar aquí a Unidas Podemos, han estado apoyando y sosteniendo en el gobierno a Pedro Sánchez, que es el presidente quizás que después, ¿no?, de esa venta del Sáhara Occidental en los acuerdos de Madrid, que más daño ha hecho a la causa saharaui, ¿no? Entonces, aquí hablamos de que se habla mucho, se pone como punto, se va a las manifestaciones, estos partidos políticos van a las manifestaciones, se hacen fotos, algunos incluso van a los campamentos en época electoral, se hacen fotos con niños y demás, las publican, mirad qué solidarios somos, algunos incluso se hace fotos con caravanas. Esto era como un poco antes, ¿no? Hace años se iban a hacerse fotos con las caravanas que enviaban ayuda humanitaria, pero hasta ahí queda, ¿no? Entonces, cuando yo pongo, por un lado, el apoyo político, el apoyo económico, el apoyo militar que recibe Marruecos, cuando yo veo las cumbres que se hacen entre Marruecos y España, por un lado, y por otro lado veo cómo a nosotros nos dan solo palabras. Obviamente yo como saharaui me hago muchísimas preguntas. ¿Por qué a Marruecos es tan fácil darle millones y millones? ¿Por qué a Marruecos es tan fácil enviarle tantas armas? ¿Por qué a Marruecos es tan fácil recibir a sus ministros y recibir a sus representantes políticos y abrirle las puertas de todas las instituciones y todos los ministerios? ¿Por qué es tan fácil colaborar con Marruecos en todos los términos y es tan difícil hacer lo mismo con la cuestión saharaui? Porque también las veces que he tenido la oportunidad de hablar con políticos que han estado en el Congreso, que están en el Congreso, que forman parte de este espectro político que dice defender la cuestión saharaui, cuando les preguntaba de por qué no hacéis algo, no, es que es un tema bastante complejo, es que Marruecos... Y yo me hago una pregunta, ¿por qué es complejo solo cuando se trata de apoyar a los saharauis? ¿Por qué, por ejemplo, hacer una cumbre en Granada e invitar al rey de Marruecos y hacerlo por todo lo alto? El rey de Marruecos, que es un genocida, y hacerlo por todo lo alto, ¿por qué eso no es complicado? ¿Por qué lo complicado es solo apoyar la cuestión del pueblo saharaui? Esto sigue planteando muchísimos interrogantes que lamentablemente ningún partido político ha sabido responder hasta el momento. Muchísimas gracias, Taleb. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero sin embargo sí que me gustaría hacer una breve aclaración. Estoy viendo que me están saltando solicitudes. Las solicitudes las doy posteriormente, una vez acabemos, para tener un poquito de orden. Me gustaría también luego dar paso a Carlos para que nos hable un poquillo también desde la postura del PSLF, ¿no? Pero luego daremos turno de palabra y podremos hablar. Bien, Taleb mencionaba hace un momento esa dificultad a la hora de responder preguntas en cuanto a Marruecos y el tema del Sáhara se refiere. Siempre hay una especie de ambigüedad y siempre hay una especie de incógnita constante que dificulta unos pasos que lleven a la descolonización del Sáhara Occidental. Y todo el mundo se pregunta por qué. Visto que de momento, como he dicho hace un rato, hay propuestas, hay medidas y no se han ido llevando a cabo, o por lo menos no se han dado unos pasos seguros que confronten la tesis marroquí y que lleven al pueblo saharaui a ejercer su libre derecho a la autodeterminación, te pregunto entonces, Taleb, ¿a qué crees que responde entonces este uso del eslogan o de las consignas en favor del pueblo saharaui y a su vez hacer lo contrario o por lo menos dificultar los pasos? ¿Tú qué piensas que puede ser? Bueno, está bastante claro.
primero tenemos a políticos muy cobardes, ¿no? O políticos faltos de algo tan esencial en la política como los principios, ¿no? Porque cuando tú tienes unos principios, tienes que defenderlos hasta el final, ¿no? Yo recuerdo que cuando surgió esa decisión de Sánchez en marzo de 2022 de apoyar de una forma pública la anexión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, de apoyar a la ocupación marroquí y de un poco intentar maquillar, ¿no?, esa ocupación diciendo que la mejor solución es apoyar una autonomía presentada por Marruecos y demás. Yo recuerdo que Unidas Podemos estaba en el gobierno. Yo en aquel entonces, en contacto directo con algunas personas de Unidas Podemos que estaban en el gobierno, y yo les llamé directamente y les dije, ¿qué está pasando, no? Y me da mucha pena, pero no me lo dijeron claramente, pero te lo voy a... lo que yo entendí, lo que yo percibí cuando yo les decía, pero bueno, es que esto no lo podéis permitir. No, sí, ya lo hemos denunciado en Twitter y tal, y en la prensa también lo hemos denunciado, que no estamos de acuerdo, y por supuesto que no iremos a la cumbre, que hará Sánchez, donde ratificará este apoyo a Marruecos, ningún ministro de Podemos va a ir y demás, y estas son las acciones que hemos tomado. Y yo les decía que estaba completamente, que no estaba conforme. Porque les dije, sí, no va ningún ministro a esa cumbre donde Sánchez en Rabat va a decir que apoya la ocupación y la anexión de Marruecos al Sáhara Occidental, pero se van a quedar en Madrid sosteniéndole el Consejo de Ministros para que él como primer ministro vaya y haga esas declaraciones. ¿Por qué no amenazáis directamente con romper el gobierno? Ya no por defender a la causa saharaui, sino por principios, porque uno de vuestros principios prometidos en campañas electorales, prometidos por el liderazgo de Podemos, prometidos por vosotros en cada discurso y en cada entrevista, es que la causa saharaui forma parte de una de las prioridades que estáis defendiendo. Ya por una cuestión de principios no deberíais de seguir en ese gobierno, deberíais de romper. Y a mí lo que te quiero decir es que no me lo dijeron directamente, pero lo que me dieron a entender es que, bueno, es que nosotros estamos más como por la política social, la política exterior un poco se sale de lo que controla y demás. Me estaban diciendo claramente, tío, sois importantes para nosotros, pero tampoco te flipes, no tanto. Con un tuit y una declaración de prensa ya tenemos suficiente. No vamos a romper el gobierno por vosotros, porque tampoco sois tan importantes, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de que te importa la vida de las personas, de que eres un partido político que lucha contra las injusticias, de que luchas contra la colonización, contra el imperialismo, contra la ocupación, contra el genocidio, y al mismo tiempo sostienes a un gobierno que apoya todo eso, ya es una cuestión de principios. Por supuesto que tus principios van a estar cuestionados, ¿no? Entonces, ellos saben que la sociedad española, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pasando por todas las ideologías, ya sean nacionalistas o más céntricas o incluso apolíticas, hay un consenso en la sociedad española de apoyo a la causa saharaui. Y obviamente ellos se quieren aprovechar de eso en términos electorales. Por eso muchos de ellos, a un lado y a otro, nunca los verás confrontar, ¿no?, de forma directa con la cuestión saharaui. Tenemos al Partido Socialista, pero es un caso aislado, porque, bueno, más que el Partido Socialista es Partido Marroquí directamente, ¿no? Pero la mayoría de partidos sabe de que gran parte de la sociedad española está sensibilizada y apoya la cuestión saharaui e intentan, pues digamos, en términos electorales, decir yo apoyo esta causa y defiendo esta causa y demás, un poco como una estrategia electoral, pero para nada como algo real sobre lo cual ellos vayan a trabajar. Y esto es lo que nos llevan demostrando lamentablemente más de 40 años. Gracias, Taleb. Seguimos. Efectivamente, acabas de comentar una cosa que es bastante llamativa, ¿no? Que es el hecho de que utilicen el eslóganes y consignas pro-saharauis dentro de las campañas y dentro de las redes sociales. Sin embargo, esto nunca se traduzca de una manera práctica y efectiva dentro de sus programas electorales aplicados. Y por otro lado, nunca se ven, además, la necesidad de hacer cierta confrontación a ese sistema que sigue los mismos pasos de la agenda expansionista marroquí. Hemos visto que históricamente el Partido Socialista era uno de los que abanderaba la cuestión del pueblo saharaui dentro de lo que es el Estado español. De hecho, ha habido enormes uniones entre el movimiento de liberación saharaui y lo que se considera como la izquierda en España, liderada por PSOE. Sin embargo, los últimos años han demostrado que prácticamente
todos estos líderes habían utilizado unas consignas y a su vez habían estado haciendo todo lo contrario, es decir, favoreciendo la agenda expansionista marroquí. Podemos dar ejemplos como es, por ejemplo, Bono, González, Zapatero, Trinidad Jiménez, María Antonia Trujillo, pero hay una cosa que a mí me queda un poco en el tintero, es decir, que me queda un poco en duda. Estos está claro que podríamos llamarlos directamente el lobby marroquí en España, el lobby marroquí en la presidencia española. Ahora bien, hay unas formaciones políticas como por ejemplo puede ser Frente Obrero, puede ser también Podemos, puede ser Sumar, que son bastante claros a la hora por lo menos de mostrar esta simpatía y a la hora de la verdad parece que van a hacer una confrontación. Sin embargo, esta confrontación parece ser que no llega. El ejemplo, sin ir más lejos, el de Sumar con esa propuesta que habían establecido como principio para acuerdo de pacto con el PSOE, en la que incluía al pueblo saharaui la cuestión de la descolonización del Sáhara Occidental, pero que al final se acabó quitando y se acabó firmando igual ese pacto. ¿A qué crees que responde estas siglas? Porque como digo, ya sabemos que PSOE, por ejemplo, se ha visto favorecido, es decir, los dirigentes del PSOE se han visto favorecidos de una manera o de otra, ya sea a través de cuestiones monetarias o por otro lado, es decir, su decisión se ha visto viciada, como en el caso de María Antonia Trujillo, que todo el mundo sabe que su decisión vino a posteriori de haber mantenido una relación con alguien afín al Palacio Marroquí, ¿no? Pero me gustaría saber qué es lo que hay detrás de esos partidos que podríamos llamar de la izquierda o de la derecha, me da igual en realidad, que realmente sí evocan una propuesta pro-saharaui real, como por ejemplo lo que he dicho, Sumar, Podemos, Frente Obrero. Bueno, yo creo que, para empezar el caso de Sumar, yo te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que Sumar es un partido hecho a medida del Partido Socialista, de las necesidades que podría, un partido muleta, lo que se podría decir o denominar como partido muleta, ¿no? Sobre todo después de haberse tomado esa decisión por parte de Pedro Sánchez en marzo del 2022 de apoyar de una forma abierta al régimen marroquí su ocupación al Sáhara Occidental, eso y el hecho, sobre todo, de haberlo hecho con un partido, entre comillas, de izquierdas como Unidas Podemos en el gobierno, eso supuso sobre todo en una amplia parte de la gente o de la población y de los votantes que se encuentran a la izquierda del PSOE y que normalmente votan a este tipo de partidos como Sumar o Izquierda Unida o Podemos, y generó un descontento muy grande y lo hemos notado sobre todo en redes sociales. También hay un portal, no me acuerdo ahora del nombre, pero hay un portal especializado en encuestas que también hizo un par de encuestas centrado, ¿no?, en ese tipo de votantes que suele votar a esos partidos de la izquierda en España, y encontró que casi se alcanzaba un 93% de descontento de esos partidos, de esos votantes con sus partidos o representantes políticos, especialmente en la cuestión del Sáhara Occidental, ¿no? El Partido Socialista era consciente de ello y básicamente trabajó, digamos, dentro de lo que es, y aquí también partimos de que la creación de Sumar nace de una amistad personal entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Hay una amistad personal que empezó, digamos, a surgir después de haber dimitido Pablo Iglesias y haber nombrado a Yolanda Díaz. El hecho de que Yolanda Díaz pasó a ser vicepresidenta segunda de Pedro Sánchez, comenzó a haber una amistad personal, ¿no? Y yo creo que un poco también entre cena y cena, los pasillos de despacho en despacho, surgió la idea de la fundación de un nuevo partido que no sea Podemos, que no sea Izquierda Unida, que esté, como digo, como partido muleta, digamos. Y yo creo que también no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como se suele decir, de que Pedro Sánchez tuvo un papel esencial en la creación y en la fundación, debajo de la mesa, siempre detrás de las cortinas, de Sumar a través de su relación personal con Yolanda Díaz, ¿no? Entonces Yolanda Díaz creo que ha escuchado mucho a Pedro Sánchez y ha respondido mucho a las necesidades de Pedro Sánchez. El Partido Socialista ya partía de que había perdido a esa parte del electorado que apoyaba la cuestión del Sáhara Occidental, ya le había puesto la cruz al Partido Socialista. Entonces necesitaba un nuevo partido que entre sus cuestiones más prioritarias esté la cuestión del Sáhara Occidental, y ahí nació Sumar, obviamente motivada por otras también razones, por el desgaste
Podemos y demás, que necesitaba un partido un poquito más institucional y demás, hasta cierto punto, entre comillas, un poquito más serio, ¿no? Que es lo que se ha intentado, la imagen que se ha intentado. Luego hemos descubierto que es un circo completamente, ¿no? Pero bueno, la imagen que se intentó hacer con Sumar, es decir, somos la izquierda del PSOE, somos un partido que está a la izquierda del PSOE, pero nosotros somos serios. No vais a ver el chiringuito que habéis visto, o lo que califica mucha gente como chiringuito, de Unidas Podemos, ¿no? Vais a ver algo como un partido un poquito más sosegado, un partido que no busca la confrontación y demás, pero como digo, es un partido hecho a la medida del Partido Socialista, que intentó, digamos, en términos de marketing y de publicidad, decirle a ese electorado: nosotros somos un partido nuevo, venimos, vamos a apoyar a la causa saharaui, incluso tenemos a saharauis en nuestras listas, mirad qué modernos somos, ¿no? Qué pro-saharauis somos, ¿no? Pues me imagino, ¿no? Con el Vox, decir, bueno, tenemos un discurso racista, pero no somos racistas, tenemos a un latino y a un negro en nuestras listas, que me vas a llamar racista a mí, cuando todo su discurso es xenofobia y racismo, ¿no? Pero bueno, intentan un poco utilizar estas herramientas de marketing político para autodefenderse. Pues exactamente lo mismo es lo que se ha hecho a la izquierda del PSOE con Sumar, ¿no? Decir, bueno, nosotros somos pro-saharauis, tenemos saharauis en nuestras listas, mirad que saharaui, vamos a las manifestaciones, Yolanda va a la manifestación, se hace fotos y demás, pero luego, como digo, volvemos siempre a lo mismo, que en términos prácticos vemos que este tipo de partidos que tanto abanderan la causa saharaui sostienen el gobierno, al gobierno que más ha traicionado al pueblo saharaui, que más daño ha hecho a la causa saharaui. Y yo siempre digo que este gobierno, mira, hemos tenido gobiernos de la derecha que han sido pro-marroquíes, hemos tenido gobiernos de la derecha que han sido muy cercanos a Marruecos, hemos tenido gobiernos de la derecha en España que no han apoyado la causa saharaui, también de la izquierda. Pero yo creo que con el gobierno de Pedro Sánchez es la primera vez en la historia que no solo tenemos a un gobierno completamente pro-marroquí, sino que tenemos a un gobierno que es completamente pro-marroquí y además es completamente anti-saharaui, que esta es la novedad. ¿Qué quiere decir con anti-saharaui? Quiere decir que aparte de apoyar a Marruecos, promueve todo lo que es anti-causa saharaui. Reduce las ayudas humanitarias a los campamentos de refugiados, reduce los movimientos de la diplomacia saharaui en España y, sobre todo y más importante, que apoya económica y políticamente a movimientos supuestamente políticos de disidencia saharaui completamente controlados por Marruecos. El Partido Socialista lo vemos como el primero que apadrina ese tipo de movimientos, por lo cual su política es completamente anti-saharaui. De hecho, he llegado a recibir noticias de personas que trabajan en las Naciones Unidas, misiones de otros países amigos de la causa saharaui, que cuando yo estuve en las Naciones Unidas el año pasado y el anterior, me decían que los representantes de España ante las Naciones Unidas se dedicaban en los pasillos de las Naciones Unidas a hacer lo mismo de Marruecos y a pedir a los otros países que no voten resoluciones y que no voten ninguna mención al Sáhara Occidental, por lo cual aquí vemos que este gobierno de Pedro Sánchez no es solo pro-marroquí, sino que es anti-saharaui. Y aquí vuelve a los partidos, como por ejemplo Sumar o otro tipo de partidos, que sí, tú serás muy pro-saharaui, pero estás sosteniendo en el gobierno a una persona y a un gobierno que es completamente pro-marroquí y completamente anti-saharaui, que eso es lo que más grave me parece, ¿no?, de todo. Muchísimas gracias, porque además ahora has tocado un punto que me parece interesante, que es pues uno de los principales partidos que ahora mismo acompaña al PSOE, que es Sumar, ¿no? De todos los saharauis que hemos podido ver en las filas de las siglas políticas, han destacado precisamente pues dos, podríamos decir, ¿no?, que no tienen por qué estar en las filas, ¿no? Por un lado nos hemos encontrado a Tess, Sidi, que la han incluido dentro de la formación de Sumar, precisamente. Un poco podría ser para lo que decías tú, no, mira, nosotros no somos anti-saharaui, mira, tenemos en nuestras filas a una chica que es saharaui, ¿no? Y por otro lado, hemos encontrado que ha habido un momento en el que a ti te incluían un poco en Frente Obrero. En Frente Obrero, que se autodenomina, ¿no?, patriota revolucionario, antiimperialista, obrero, pero sin embargo mucha gente califica su discurso de islamófobo, de xenófobo, de contrario a la clase trabajadora migrante, que señala, antimisógino. Más bien le podrían calificar de ultraderechista, más allá de ser un partido que pudiera ser lo que se define. Mi pregunta es, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
Bueno, yo creo que, vale, yo lo entiendo hasta cierto punto. He recibido, por supuesto, sobre todo durante las elecciones y un poco también en esta estrategia de marketing y publicidad que buscan muchos partidos de decir, mirad, yo soy el más pro-saharaui porque tengo un saharaui en mis listas. Es como he puesto el ejemplo antes de Vox, decir, mirad, yo no soy racista porque tengo un negro, ¿no? Pues como Vox diría un poco, yo tengo, ¿no? Como se conoce el negro de Vox, pues sería el saharaui de X partido, ¿no? Un poco siempre en esa dinámica de publicidad política, pero he recibido, no lo niego, he recibido, sobre todo de partidos de la izquierda, propuestas que he rechazado absolutamente, pero del Frente Obrero precisamente no he recibido ninguna oferta. Tengo una reflexión que se basa en dos puntos. El primer punto es que nosotros, o generalmente la gente, yo lo entiendo, lo justifico, siente una necesidad de encasillar y de colocar a una persona. En cuanto una persona destaca mínimamente, hay que encasillarla. Ideológicamente hay que encasillarla. En términos partidistas hay que encasillarla. En términos, ¿no? En esta un poco guerra que existe dentro de España, que me parece muy, muy tóxica, esta guerra ideológica, este pulso continuo, este sectarismo político, pues cada persona que destaca mínimamente, decir, bueno, este es de tal, ¿no? Porque es como una necesidad vital que tiene cada persona, ¿no? Y todos estos rumores y todas estas movidas vienen a raíz de una entrevista que yo he dado con Roberto Vaquero. He dado, de hecho, 2 entrevistas con Roberto Vaquero, pero también he estado en Valladolid en más de 2 ocasiones con un movimiento Ocupa, conocido como de la izquierda más radical, incluso mucho más radical, ¿no? De lo que se podía conocer hoy Podemos, o Izquierda Unida, ¿no? Se centra, pues he estado con ellos en 2 ocasiones, he estado con gente muy cercana y movimientos muy cercanos a Esquerra Republicana en Cataluña, he estado también dando charlas y conferencias con gente muy cercana a Bildu en el País Vasco, he estado con gente cercana al PP, con gente cercana a Vox, y eso no me hace de ninguna de estas ideologías, al igual que tampoco me hace del Frente Obrero por haber aprovechado la plataforma mediática que me ha ofrecido Roberto Vaquero. No me hace, porque para mí los medios son simplemente eso, un medio para llegar o para transmitir un mensaje a un público determinado. Es decir, yo no voy a ninguna de estas plataformas, sean de la izquierda, de la derecha, sean nacionalistas vascas, nacionalistas catalana, sea Roberto Vaquero, sea la extrema izquierda más extremista. Yo no voy a estos espacios a alabar su ideología o a decirle, mira, tú lo haces todo perfecto, estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que tú dices. No, yo voy a todos estos espacios a defender la cuestión saharaui y hablar de la cuestión saharaui, porque como digo, para mí los medios son medios, y si el día de mañana a mí se me ofrece, de hecho yo he estado también en canales israelíes, he estado en canales franceses, he estado en canales estadounidenses, he estado casi en todos los canales de televisión españoles, y eso no me hace, he estado en Intereconomía, he estado en 13TV, pero también he estado en La Sexta, y eso no me hace ser ni de derechas ni de izquierdas, porque hay una obsesión por aterrizar todo el rato la cuestión de un pueblo que lucha por existir y por la descolonización, aterrizarla al panorama político español, y me parece un error garrafal, porque mi lucha va por otra vía completamente distinta al panorama político español. No parte de esa guerra partidista, no parte de esa guerra, no es parte de esa guerra sectaria que existe en España, por lo cual yo voy a estar en todos los espacios que se me den, sean mediáticos o para dar una conferencia o para dar una charla, porque mi objetivo es hacer llegar el mensaje de mi pueblo. Nunca me verás echarle flores al discurso de nadie, ni a la izquierda ni a la derecha, nunca me verás alabar la ideología ni el partido de nadie, pero sí que me vas a ver en todos los espacios que se me ofrezcan. Y te digo más, si el día de mañana el canal nacional marroquí perteneciente a la Casa Real me da una entrevista con la condición de que sea en directo, yo voy a aparecer, sabiendo que Marruecos es mi mayor enemigo, es quien está practicando la ocupación, el genocidio contra mi pueblo. Si me dan la oportunidad de estar en su televisión con la condición de que sea en directo, yo lo voy a aprovechar, porque para mí los medios son para hacer llegar un mensaje a una población marroquí que ha estado adormecida durante 50 años, para hacerles llegar la voz del pueblo saharaui y para intentar no convencerles, pero decirles, aquí estamos y vamos a seguir luchando hasta conquistar nuestro objetivo. Y eso no me hace ni marroquí, ni pro régimen marroquí, ni blanqueador del régimen marroquí. Me hace, yo creo, que simplemente un saharaui que aprovecha todos los medios para hacer llegar su voz, por lo cual ni tengo relación con el Frente Obrero ni con ningún otro partido. Esto por un lado. El segundo punto que quería mencionar es que a mí yo he desarrollado con los años, y lo he estado pensando, sobre todo en la última época, porque me siguen llegando, aunque creas que no, me siguen llegando propuestas para estar dentro de la política española. Y yo creo que si queremos ser honestos con nosotros mismos, y sobre todo honestos con algo que he mencionado antes,
que es el tema de los principios. Si volvemos atrás, la historia de la que nosotros somos parte de nuestro pueblo, la historia de nuestro pueblo comenzó con un fuera España de nuestro territorio. Queremos la descolonización. Me parece que yo, la tercera o la cuarta generación de saharauis, entrar en un partido político va un poco en contra de esa lucha revolucionaria que comenzó mi pueblo en los años 50, diciendo no a la colonización, no a España. Que hayan pasado 50 o 60 o 70 años y yo me vea dentro de un partido político español, me parece hasta cierto punto traicionar ese eslogan y esa ideología que motivó a mi pueblo a levantarse contra el colonizador. Yo soy saharaui, mi lucha va enfocada en la causa saharaui y aunque me veas en cualquier tipo de espacio de cualquier ideología, tienes que entender siempre que no pertenezco ni a ese espacio ni a esa ideología. Simplemente voy a transmitir un mensaje que es el mensaje de mi pueblo. Muchísimas gracias, bastante claro ha quedado. Para no llevarse a discusiones. Bien, voy a hacerte la última pregunta que precisamente es en relación un poquillo también a ese asociacionismo, ya que has hablado precisamente de si te diesen la oportunidad para hablar con la condición de que fuese en directo sobre el Sáhara Occidental en un debate en una televisión marroquí y dirigiéndote a la población marroquí, voy a hacer una pregunta que, bueno, no es lo mismo, pero bueno, tiene algo así. Actualmente, Haj Ahmed, bueno, no sé si alguien lo conoce, Haj Ahmed es un fundador, ¿no?, de un movimiento llamado Movimientos de Saharauis por la Paz. Actualmente se encuentra en Argentina y algunos de los compañeros argentinos nos han estado preguntando sobre Saharauis por la Paz. ¿Qué nos podrías contar sobre este movimiento? Bueno, para empezar, aquí sí que me voy a enrollar un poco. Tú sé que no te gusta, que resumamos. Sé que me he enrollado en la respuesta anterior, pero aquí también creo que lo voy a hacer. Para empezar, mucha gente habla de Saharauis por la Paz y habla de otros movimientos, incluso Hat Shehid, ¿no?, que es la línea del mártir, que es un partido que fue, bueno, un movimiento político supuestamente opositor al Frente Polisario que surgió antes. Hablamos de también otro movimiento que surgió, creo que surgió en el año 2016 también, y estaban algunos diplomáticos saharauis, que no recuerdo ahora bien el nombre, que pretendían ser una oposición, un partido político, entre comillas, opositor al Frente Polisario. El hecho de que nosotros vengamos arrastrando una cuestión de descolonización a destiempo en el 2024 y seguimos hablando de la descolonización del Sáhara Occidental, hace incomprensible para mucha gente la figura o la representatividad del Frente Polisario. Y es que el Frente Polisario es un movimiento de liberación que en los años 60, en los años 70 se habría entendido muchísimo mejor porque había movimientos de liberación en toda África. ¿Qué es un movimiento de liberación? No es un mero partido político, no es una mera representación política que pueda tener otras opciones o que pueda tener otras oposiciones en forma de partidos políticos. Un movimiento de liberación es un movimiento que engloba la representatividad absoluta de la población hasta conseguir el objetivo máximo puesto, que es la independencia. Esto ha surgido en África durante las épocas de descolonización, por lo cual el Frente Polisario sigue siendo esa figura única que va a seguir representando a los saharauis hasta la descolonización. Y podemos estar más o menos en desacuerdo con su liderazgo, pero el Frente Polisario como idea y como movimiento solo y únicamente, y no puede existir otra opción hasta la independencia, va a seguir representando al pueblo saharaui. Y el hecho de que vengamos arrastrando esta descolonización hasta hoy en día descontextualiza un poco su figura, pero su figura es la de representar el pueblo hasta que tenga su soberanía. Y en la Constitución saharaui se establece que el día que consigamos la independencia total, automáticamente se desintegrará el Frente Polisario como movimiento de liberación para formar distintos partidos de distintas ideologías políticas. Por lo cual aquí entendemos el Frente Polisario como una figura que representa a la totalidad de la población hasta llegar a un objetivo que es el de la soberanía y el de existir libres sobre todo nuestro territorio. Hablar, mucha gente de, bueno, no, es que el Frente Polisario no ha permitido a la oposición, es que los partidos de liberación o los movimientos de liberación no hay cavidad para la oposición, porque la oposición significaría una distracción, hablar de otros asuntos, meternos en cuestiones internas que hasta cierto punto se ha conseguido en Palestina, ¿no?, a través del apoyo directo o indirecto de Israel a distintas formaciones políticas dentro del movimiento palestino, que creó un conflicto incluso armado también entre la misma población palestina, que la distrajo del objetivo principal, que era la lucha por su
soberanía y su independencia, ¿no? Marruecos no deja de intentar llegar a este punto, el punto de crear una fisura entre la unidad del pueblo saharaui detrás de un mismo movimiento o detrás de una misma representación. Como te digo, lo ha intentado con varios movimientos, desde los años 80 lleva intentando, primero a través de Mauritania, creo que uno de los congresos que se celebró en Tifariti, no sé si fue en el 2008 o el 2009, también mandó, ¿no?, dinero a gente en Mauritania, saharauis, algunos mauritanos los movilizó para que vayan a ese congreso en los territorios liberados a decir que ellos son la oposición, que eran un partido llamado no sé qué, porque para ellos es un punto donde hay que invertir, es la fisura, es la división de la población saharaui, ¿no? Entonces, Saharauis por la Paz entra en este contexto. Y yo, Saharauis por la Paz, liderado por Haj Ahmed, que es una persona que ha tenido un papel esencial, y esto no lo podemos negar, dentro del Frente Polisario. De hecho, yo, durante la época en la que estuve escribiendo el libro, encontré una página buenísima que hacía una labor de archivo, de hemeroteca, de todo lo que se ha publicado sobre la cuestión saharaui desde el 73. Y encontré que esta persona, que es Haj Ahmed, desde los 80 hasta finales de los 90 tuvo un papel esencial en la diplomacia saharaui. O sea, era un peso pesado dentro del Frente Polisario. Entonces, cuando él fundó este movimiento, pues yo le presté atención. Digo, bueno, a ver qué es lo que quiere este señor. Pero para mí se resolvieron todas mis dudas cuando vi que los congresos de Saharauis por la Paz, que está liderando este señor, se resolvieron todas mis dudas de que estaba completamente financiado y controlado por el régimen marroquí, por los servicios de inteligencia marroquíes, cuando vi que sus congresos se estaban realizando en el Ayuno ocupado, se estaba realizando en Dakhla ocupado, sin ningún tipo de represión. Incluso Marruecos facilitaba la celebración de estos congresos en territorio ocupado. Si este movimiento tuviese un mínimo de defensa de la causa saharaui, o de defensa de los derechos del pueblo saharaui, o un mínimo de independencia ideológica, estoy completamente seguro que Marruecos no habría permitido la presencia de este partido. Marruecos solo permitiría la presencia de las acciones políticas y populares de este tipo de movimientos dentro de los territorios ocupados cuando está seguro de que está controlando absolutamente todo, porque esta es la política de ocupación que ha llevado a Marruecos. Por lo cual, el Saharauis por la Paz ha celebrado creo que ya 3 congresos en las zonas ocupadas. Hace poco también se anunció que en el sur de Marruecos, creo que en la zona de Gleimim o por ahí, también se iba a abrir otra oficina. Están funcionando pues con cierta regularidad o cierta normalidad dentro de las zonas ocupadas, incluso dentro del mismo Marruecos, lo que no deja lugar a dudas de que es un movimiento creado y financiado por Marruecos para crear esa división entre los saharauis. Y luego ya está la parte, digamos, más de pruebas, ¿no?, que ha publicado Ignacio Zembrero, el periodista Ignacio Zembrero, también perseguido por el régimen marroquí en los juzgados, ¿no?, que está también, veo, con nosotros en el espacio, y al que mando un abrazo muy, muy fuerte, ¿no?, por esa valentía también de, hasta cierto punto, enfrentarse a ese trabajo que está realizando el régimen marroquí. Ignacio Zembrero fue quien publicó en el Confidencial que este movimiento era un movimiento a pantalla de los servicios de inteligencia marroquíes, basándose no en informaciones suyas o fuentes propias suyas, sino que basándose en un informe del CNI. Y yo no creo que se le pueda acusar aquí al CNI de pro-saharaui especialmente, ¿no? Por lo cual yo creo que queda bastante claro que es simplemente una estrategia por parte del régimen marroquí por intentar dividir a la población saharaui y alejarla de esa representatividad única que ha tenido siempre el Frente Polisario. Pero aquí debo abrir un paréntesis y ya voy terminando, de que en términos populares, Saharauis por la Paz no goza de ningún tipo de apoyo, ni en los campamentos de refugiados, ni en las zonas ocupadas, y por supuesto tampoco en la diáspora. Se trata de Haj Ahmed, un círculo muy cerrado, que el 93% o 95% de las personas que he estado viendo las listas, creo que el 95% de las personas que forman la dirección de este partido están dentro de las zonas ocupadas y trabajan de forma directa o indirecta para las instituciones del régimen ocupante marroquí, por lo cual yo creo que blanco y en botella, ¿no? Tampoco hay mucha duda.